Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Facundo los saluda. Estamos ya llegando al final del segundo día de esta exitosa edición del Congreso Anual que organiza FEDNA, la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal, y estoy acompañado de el encargado, o bien uno de los dos encargados, porque fueron dos, de abrir el Congreso en el día de ayer. Me refiero al profesor Wilmer Pacheco. Wilmer, buenas tardes. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Gracias por acercarte. Sé que andas muy ocupado y siempre que te veo ahí o hablando en la ponencia o en los pasillos hablando, así que nada, le agradezco tu tiempo, que sé que está muy demandado. Es un placer, es un placer. Wilmer Pacheco es doctor en Fisiología y Nutrición por la Universidad de North Carolina y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Avícolas en la Universidad de Auburn. ¿Es correcto? Sí. Wilmer, uno de los temas centrales, o bueno, de las cosas que más hincapié hizo durante la ponencia, es en la importancia del proceso de enfriado luego del paso por la peletizadora. ¿Esto es porque no se le presta la atención suficiente o qué quiso lograr, digamos, poniendo esto sobre la mesa? Sí, bueno, lo que yo mencioné del proceso de enfriado, que es un proceso muy importante, pero algunas veces es un poquito olvidado porque normalmente los enfriadores están en la parte, un nivel más abajo que el nivel principal de la planta de concentrados. Y bueno, como para que tengas, digamos, una idea, la idea del proceso de enfriado es remover toda la humedad y todo el calor que se adicionó en el proceso de acondicionamiento. Durante el proceso de acondicionamiento nosotros adicionamos vapor y el vapor adiciona humedad y calor. Y básicamente cuando los pellets están saliendo de la peletizadora, como todavía están húmedos y calientes, son bastante frágiles y son bien fáciles de romper. Entonces la idea del proceso de enfriado es tratar, digamos, los pellets lo más gentil posible para que uno primero los seque, que remueva la humedad y después los enfríe. Y lo que tú ves, digamos, en el enfriador es que aparte de ser un enfriador es un secador. Y normalmente lo que la industria usa son enfriadores horizontales o enfriadores de contraflujo. Y básicamente lo que pasa es que la sección de arriba del equipo es el área de secado y la parte de abajo es la parte de enfriado. Entonces los pellets normalmente caen por gravedad desde arriba y el aire entra por debajo del enfriador. Entonces, a medida que el aire va entrando por el enfriador, se va exponiendo a pellets que son tibios, ¿verdad? Que están tibios, que todavía no se han terminado de enfriar. Y lo que pasa es que hay una transferencia de calor desde los pellets al aire. Entonces, cuando hay esa transferencia de calor, el aire se precalienta y cuando el aire se precalienta, se expande. Entonces, cuando el aire se expande, incrementa la capacidad de ese aire de remover humedad. Entonces, por eso es que nosotros decimos que en la parte de arriba del equipo es donde ocurre el secado. Allí es bien importante ponerle atención para no secar o para no enfriar, perdón, los pellets demasiado rápidos, porque cuando uno enfría un pellet, básicamente lo sella. Y si tú lo enfrías demasiado rápido, solo enfrías la parte de afuera del pellet y la parte de adentro queda húmeda y caliente. Pero una vez que esos pellets salen del enfriador, pasan por un conjunto de elevadores y van a un silo de alimento finalizado antes de la descarga. Si el centro de ese pellet todavía está húmedo y caliente, lo que va a pasar es que digamos, la humedad y la temperatura de ese pellet se va a balancear durante el almacenamiento. Esa humedad que estaba en el centro del pellet va a empezar a salir hacia la superficie y eso hace que los pellets se vuelvan frágiles. Entonces, te puede pasar una situación en la que en la planta se vea que el pellet está bien, pero ya una vez que tú llegas al plato, el pellet ya está con bastante finos y puede ser porque no se está secando correctamente y el pellet se vuelve frágil una vez que tú cargas el camión y después del camión va a pasar por un conjunto de tornillos también, entonces ahí hay un riesgo de que ese pellet se quiebre. Profesor, ha estado trabajando en un método para determinar el tamaño de partícula, un tanto novedoso, digamos, un sistema húmedo, podríamos llamarle. ¿En qué consiste y qué ventajas confiere por sobre los métodos tradicionales?
Sí, bueno, lo que nosotros hemos hecho, digamos, en la Universidad de Auburn, y ahorita le hemos dado una pausa porque no tengo un estudiante que siga trabajando con la metodología, pero básicamente nosotros empezamos a crear una metodología porque, por ejemplo, en Estados Unidos nosotros usamos sistemas de premolienda. Entonces, normalmente se muele el cereal, el maíz. Después uno agarra ese cereal y ese cereal uno lo mezcla con los demás ingredientes. Nos hemos estado enfocando mucho en la granulometría de un cereal específico. Yo hice mucho estudio cuando estuve en Carolina del Norte con la granulometría del maíz. Otro ingrediente que también nosotros evaluamos mucho es la soya, el efecto, digamos, de la granulometría de la harina de soya. Pero yo empecé a pensar, bueno, nosotros nos estamos enfocando acá en la granulometría de un cereal o de una fuente proteica, pero una vez que nosotros agarramos ese ingrediente y lo mezclamos con los demás ingredientes en la mezcladora, el tamaño de partícula del alimento mezclado cambia. Y después agarramos ese alimento mezclado y lo peletizamos, y nosotros sabemos que el proceso de peletizado también es un proceso que de molienda, crea cierta molienda. Entonces, en realidad no sabemos qué es lo que le estamos dando, cuál es la granulometría que le está llegando al pollo. Entonces, con esa base nosotros decidimos crear una metodología. La idea de la metodología es medir la granulometría dentro del pellets, y la idea es poder predecir con mayor exactitud cuáles son los requerimientos del ave. Porque en realidad las aves necesitan partículas gruesas que ayuden a estimular, digamos, todo lo que es el desarrollo de la molleja, el peristaltismo reverso. Si nosotros tenemos un buen peristaltismo reverso, va a haber una mejor absorción de nutrientes en la parte alta del intestino y va a haber menos nutrientes disponibles para bacterias en la parte baja del intestino. Y sí, así como tú lo comentabas, es un proceso en el cual nosotros agarramos 120 gramos de pellets enteros y luego los colocamos en agua con 300 ml de agua. El agua ya tiene un compuesto que hace que cuando las partículas se separan, que no se vuelvan a aglomerar. Y ya lo que tú tienes es, digamos, una mezcla de agua y partículas disueltas en agua. De ahí fuimos creando unas metodologías para remover ese exceso de agua, pero remover únicamente el agua sin remover las micropartículas que están en solución también. Y ya después tenemos un proceso de secado de esa muestra. Lo que nosotros hemos observado es que cuando uno tiene una granulometría de unas 900 micras en la harina, que la granulometría dentro del pellet van a ser alrededor de 600 micras. Entonces podemos ver que hay una reducción considerable en la granulometría inicial de la harina, y esto es hasta cierto punto riesgoso, ¿no? Porque si seguimos bajando la granulometría de la harina, podemos llegar a una situación en la cual no hay ninguna o hay muy pocas partículas dentro de ese pellet que estimule todo lo que es peristaltismo reverso y desarrollo de la molleja. Es decir, hay una reducción de 300 micras. Sí, lo que nosotros hemos observado es que básicamente el proceso de pelletizado muele todas las partículas, y las partículas, digamos, que están en la harina por arriba hay un tamiz que yo uso mucho como referencia, que es el tamiz número 16, el US16. Ese tamiz tiene una abertura de 1180 micras. Y en uno de los estudios lo que nosotros observamos fue que en la harina más del 41% de las partículas estaban arriba de ese tamiz, sí. Pero una vez que pelletizamos, menos del 15% de partículas quedaron sobre ese tamiz. Entonces, esas partículas gruesas que son importantes para estimular molleja y peristaltismo reverso, básicamente son molidas durante el proceso de pelletizado. Sí, es decir, el dato teórico anterior nunca llegaba al proventrículo del animal. Era una mentira, por decirlo así. Sí, o sea, y eso es algo, digamos, normal del proceso de pelletizado, y básicamente la idea de la metodología es saber qué es lo que le estamos dando al animal para poder predecir con mayor exactitud cuáles son los requerimientos de tamaño de partícula del ave. En cerdos es completamente diferente porque el cerdo tiene, digamos, un tracto gastrointestinal más largo y no tiene un órgano de molienda. Entonces el cerdo en realidad se beneficia de partículas más finas. Por eso es que es bien importante, yo doy mucho énfasis en mis presentaciones, es que nosotros realmente tenemos que entender qué tipo de alimento estamos produciendo y a qué tipo de animal estamos alimentando, porque dependiendo de la fisiología de ese animal va a tener diferentes requerimientos de tamaño de partícula.
Profesor, ¿qué impacto tiene en el resultado zootécnico de las aves los ajustes que se puedan hacer en el molino de la fábrica, en especial en aquellos casos que estemos hablando de un molino de martillos? Bueno, cuando tú ves, y esa es una excelente pregunta porque la mayor parte de empresas que peletizan usan molinos de martillo. Y básicamente lo que tú, digamos, como puedes controlar la granulometría en los molinos de martillo, uno es usando, digamos, cambiando el agujero de la malla en la molienda. Si tú subes el diámetro del agujero, vas a obtener partículas más gruesas. O si bajas el tamaño del agujero, vas a tener partículas más finas. Entonces, esa es una de las opciones. La otra opción es trabajar con la velocidad a la cual se va la punta del martillo. Y, digamos, esa velocidad puede ir desde unos 90 metros por segundo hasta 140 metros por segundo. Entre más rápida va la velocidad de la punta, entonces se va a obtener una granulometría más fina. Lo que algunas empresas están haciendo ahora es que están usando unos equipos que son unos variadores de velocidad en los cuales ellos pueden modificar la velocidad de la punta del martillo desde la computadora. Entonces, si el martillo, digamos, tú tienes un martillo de 1800 RPM, al 100% de la velocidad va a ir a 1800 RPM. Pero lo que hacen estos variadores es que uno puede reducir esas RPMs, y cuando uno reduce las RPMs sube la granulometría del material que uno está moliendo. Profesor, ¿podría comentarnos si las empresas están utilizando algún tipo de aditivos para mejorar la calidad del pellet durante el proceso? Sí, La estructura o la calidad física. Sí, porque yo durante la presentación, ¿verdad? Hablé mucho de la importancia de la microestructura, Sí. y luego también de la importancia de la macroestructura. Y cuando uno quiere mejorar la macroestructura del pellets, es importante saber qué factores afectan esa macroestructura. Entonces yo durante la presentación hablé mucho de controlar la cantidad de grasa en la mezcladora. Si uno puede limitar a 0.5% de grasa en la mezcladora y adicionar el resto post pellets. La otra cosa que uno tiene que considerar es la temperatura de acondicionamiento. Todos los estudios que nosotros hemos hecho indican que si uno sube la temperatura de acondicionamiento, uno va a mejorar la calidad de pellets. Y otro factor es el índice de compresión que uno está usando en el dado. Entonces, esos son unos factores, pero también las empresas van a usar, digamos, algunos aditivos también que ayudan a mejorar calidad de pellets. Un ejemplo podría ser un surfactante. Entonces, la idea del surfactante es reducir, digamos, la tensión superficial del agua. Entonces, cuando uno está inyectando el vapor en el acondicionador, hace que digamos, la humedad y el calor penetre más rápido al centro de la partícula, que la partícula se humecte mejor, y eso va a ayudar, digamos, a mejorar el proceso de pelletizado. Algunas otras empresas van a usar aglutinantes, o les llaman también pellet binders, y los pellet binders también tienen un efecto, digamos, para mejorar la durabilidad y la dureza de los pellets. Yo lo que siempre recomiendo es que una empresa debería evaluar cada una de las fórmulas que está produciendo. Obviamente una fórmula van a ser mejor calidad que otras, ¿verdad? Por la misma naturaleza de los ingredientes que se usan en la fábrica, y ver, digamos, si estos aditivos tienen un espacio, particularmente en las fórmulas que por alguna razón están teniendo una menor calidad de pellets. Profesor, y una última cuestión. ¿Qué cosas se pueden tener o qué cosas se deberían tener en cuenta durante el proceso de fabricación que puedan tener repercusiones en la carga microbiana final del alimento? Bueno, que no tenga que ver con el agregado de productos antimicrobianos, digamos, ¿no? O sea, Sí. de sanitizantes, los ajustes, por decir así, de las cosas que estuvimos hablando hasta ahora, que puedan influenciar para un lado o para el otro el resultado microbiológico del producto. Esa es una excelente pregunta, y para contestar esa pregunta, creo que uno tiene que entender, digamos, qué tipo de bacterias hay en los ingredientes. Nosotros hemos hecho algunas pruebas evaluando, digamos, el contenido microbiano de los ingredientes, y dependiendo del ingrediente tú puedes encontrar E. coli,
puedes encontrar salmonela, que en realidad yo no veo una incidencia alta de salmonela en los ingredientes, y puedes encontrar Clostridium, ¿verdad? Y luego los aerobios totales, los anaerobios totales, eso. Lo que nosotros hemos observado, digamos, que el proceso de peletizado es un muy buen proceso para controlar la carga bacteriana del alimento. Tú puedes, la E. coli es bien fácil de desactivar, salmonela. Nosotros hemos hecho estudios con organismos sustitutos, con un Enterococcus faecium para medir la estabilidad de salmonela en el proceso. Y lo que nosotros hemos visto es que si uno llega a 85 grados Celsius por 15 segundos, uno puede desactivar más de 10 a la 6 la salmonela. Los clostridiales siempre van a estar. Si uno tiene algún clostridium en el ingrediente, lo va a encontrar en el alimento final porque son organismos que forman esporas. Entonces, estos organismos sí son resistentes al proceso de peletizado. Algunas empresas lo que hacen es que tienen como higienizadores o retensores, y la idea de ese equipo es mantener el alimento caliente por más tiempo. Pero algo que es importante cuando uno está usando, digamos, los higienizadores, es que el acondicionador arranque en reversa. Porque, digamos, si el acondicionador arranca hacia enfrente y tú tienes alguna contaminación del primer alimento que está, sí, terminas contaminando todo el sistema. Entonces, la idea que arranque en reversa es que arranque en reversa hasta que tú llegues a la temperatura que tú quieres. Puede ser 85, 82 grados Celsius. Y una vez que ya llegó a la temperatura correcta en el acondicionador, ya todo pasa para el higienizador. De manera que todo esté expuesto, digamos, a la... Allá este proceso de pasteurización, digamos, sí, entre comillas. Allí tú tienes temperatura y tiempo de retención. Y la otra cosa que también es importante es, después del procesamiento térmico, viene, digamos, la otra parte que es importante, es cómo tú reduces recontaminación después del tratamiento térmico. Entonces aquí es importante ponerle mucha atención, digamos, al aire que está usando uno para enfriar el pellet, porque si hay alguna bacteria en el aire, entonces uno termina recontaminando el alimento después del tratamiento térmico. Entonces es bien importante ponerle atención al aire que uno está usando, de dónde viene el aire. Yo incluso he visto algunas empresas que usan filtros EPA para filtrar el aire antes de que entre al enfriador. La otra parte que es muy importante es ponerle atención a todo lo que son las botas de los elevadores, porque, digamos, siempre hay puntos muertos, ¿verdad?, en las botas de los elevadores. Entonces, hacer una limpieza de esas regiones para evitar problemas de recontaminación post-pellet. Profesor, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación, Facundo. Hay un dicho que dice que no hay dos sin tres, así que a ver, ¿cuándo será la tercera vez que conversamos? ¿En qué parte del mundo será? Vamos a ver. Siempre hagamos alguna apuesta, a ver, sí, dónde, por qué continente al menos. Sí, lo vamos a hacer. Siempre es un placer. Gracias, Wilmer. Sí, sí. El doctor y profesor Wilmer Pacheco, con una serie de consejos que seguramente quienes estén involucrados en la producción de piensos van a saber aprovechar. Gracias por estar con nosotros, por confiar en nosotros como fuente de información, y será hasta la próxima. Gracias.